Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro tiempo devocional. Espero que esté bien rodeado, como dice la palabra en el Salmo 23, rodeado del bien y de la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Quiero invitarle a que disponga su corazón para que entremos en este tiempo de oración, este tiempo de adoración y de búsqueda de la palabra de Dios. Recuerde que el Salmo 107, versículo 20 dice que Dios ha enviado su palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Así que la palabra de Dios es el instrumento que nos va a nosotros a salvar, a restaurar y a prosperar. El Señor se lo dijo a Josué. Le dijo: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír la bendita palabra de Dios. Así que tome su Biblia para que tengamos este tiempo juntos de búsqueda, este tiempo con Dios en la oración y la palabra. Quiero invitarle a que leamos, para iniciar nuestro tiempo devocional, una declaración que hace Dios en el Salmo 32. Recuerde que el Salmo 32 es la confesión del rey David luego de haber pecado, luego de haber sido descubierto, luego de haber sido confrontado por Dios a través del profeta Natán. Y el rey David, después que es confrontado, hace una declaración a Dios, hace una confesión de sus pecados. Y dentro de esta confesión yo encuentro que el Espíritu Santo habla a David y le dice en el versículo 8 y 9 lo siguiente. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, le dice Dios a David. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Wow, qué palabra tan poderosa. Pero quiero quedarme con lo que dice el versículo 8. Dios le dice al salmista: te voy a hacer entender, yo te voy a enseñar el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué le parece esa promesa maravillosa? Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a Dios, porque Él ha fijado sus ojos en nosotros, en ti, en mí. Él ha fijado sus ojos. Él nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar. Pero debemos ser dóciles, mis queridos, dóciles a la dirección del Espíritu Santo, dóciles a la instrucción de la palabra. El Señor Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si tú quieres que tu vida, si tú quieres que tus proyectos, si tú quieres que tu familia, que tus hijos, escúchame por favor, si tú quieres que tus finanzas, que lo que tú eres y lo que tú tienes sea estable y duradero, necesitas, no hay otra opción, no hay otro camino. Necesitas poner como fundamento en tu vida y en cada una de estas cosas la palabra bendita de Dios, la palabra de Dios. Señor, hoy nos acercamos confiados, Señor, agradecidos, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú has mostrado tu misericordia, Señor, has mostrado tu fidelidad. Gracias por sanarnos, gracias por salvarnos, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu amor. ¿Por qué no ora ahí? ¿Por qué no se toma un momento y le dice: Dios, gracias? Gracias, Señor. El salmista David en el Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Aleluya. Padre,
nos presentamos delante de ti con acción de gracias, sabiendo, Señor, que tú tienes tus ojos puestos sobre nosotros. Señor, sabiendo que tú nos muestras el camino por el cual debemos andar. Entendiendo, Padre Celestial, que tus ojos están en nuestras vidas, que tú nos enseñas y tú nos ayudas a entender. Gracias te damos, Padre bueno, por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu compasión, Señor, porque tú has sido compasivo con nosotros, Padre. Por eso dice David que por eso orará a ti todo santo en el día en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de las aguas, de las muchas aguas, estas no llegarán a él. Porque, Padre, encontramos en ti aceptación, encontramos en ti reposo, encontramos en ti, Señor, descanso, paz para nuestras vidas. Encontramos que tú nos aceptas, que tú nos recibes, Señor. Gracias te damos. Aquí están nuestras vidas, nos presentamos esta mañana. Nos presentamos en esta mañana y te pedimos que examines nuestra vida, examina nuestro corazón, examina nuestro ser, Padre Celestial. Padre, esta es una mañana en la cual deseamos tener comunión contigo. Queremos conectarnos, Señor, queremos sintonizar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros proyectos, Señor, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, Padre, a ti. A lo que es tu espíritu, lo que dice tu palabra. Aquí estamos, henos aquí, Señor. Ministranos. Yo oro por todo aquel, Padre, por toda aquella en esta mañana que conectada con este tiempo, está padeciendo algún tipo de enfermedad. Padre, tú has dicho en tu palabra que estas señales seguirán a los que creen. Tú has dicho en tu palabra que has llevado en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestras dolencias y que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Tú has dicho que si nosotros creemos vamos a ver la gloria tuya, Padre. Así que yo oro en esta mañana por todo aquel que está enfermo, declarando un milagro de sanidad en su cuerpo, declarando un milagro de sanidad en la vida de ese familiar que ellos, Señor, tienen en un hospital. Aleluya. Declaro un milagro, Señor, en esta mañana. Porque cuando nos acercamos a ti, Padre, tus recursos fluyen a nosotros. Cuando nos acercamos a ti, recibimos de ti, Señor, lo que tú eres, lo que tú tienes para nosotros. Tu palabra dice que el que se acerca a ti tiene que creer que le hay. Tú existes y que eres galardonador de los que te buscan. Yo creo en esta mañana que hay galardón para todo aquel, Señor, que siente un dolor, que siente una enfermedad, que está padeciendo, Padre, en esa clínica, Señor, en ese hospital. En el nombre de Jesús, oramos para que hayan milagros esta mañana. Oramos para que toda carga, toda aflicción, toda angustia, todo desasosiego, toda preocupación, Padre, en el nombre de Jesús sean quebrantadas esas cargas. Oramos en esta mañana para que todo corazón dolido, Señor, sea vendado, suavizadas sus heridas con aceite y vendado, Señor, porque tú has venido para vendar los corazones quebrantados. Declaramos libertad para los cautivos en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre Celestial, todo aquel que está siendo, Señor, cautivado por vicios, Señor, por la angustia, por la depresión, Padre Celestial, por espíritus de enfermedad, nosotros declaramos en esta mañana que hay liberación. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que en esta mañana declaramos, Padre, que tu presencia fluye a través de este tiempo, Señor, de búsqueda, a través de este tiempo, Señor, de devocional. Tu presencia fluye, Señor, en la vida de todo aquel que se conecta con este tiempo. En el nombre de Jesús bendecimos la familia, bendecimos en el nombre de Jesús los matrimonios. Padre Celestial, tu palabra dice que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir, pero que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Padre, hay muchos matrimonios que están destruyéndose, Señor. Nosotros oramos por ellos en esta hora, para que de una manera poderosa, para que de una manera sobrenatural tu presencia traiga restauración, trae convicción a la vida de ese marido, de ese esposo, trae convicción a la vida de esa esposa,
Padre Celestial, que haya perdón, Señor, que haya reconciliación, que haya en esta mañana, Padre, restauración en esos matrimonios, Padre, la vida de esos hijos, Padre Celestial, que están, Señor, en contra de sus padres. Oramos en esta mañana, porque tu palabra ha prometido que en este tiempo, Señor, tú harías volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Y oramos en esta mañana, Padre, para que haya restauración, para que haya perdón, para que haya confesión, Señor, y para que tu reino venga, Señor, a cada matrimonio, a cada familia, a la relación de padres e hijos, hijos y padres, relación de cónyuges, que tu reino venga esta mañana y que tu voluntad santa se haga, que no se haga nuestra voluntad, lo que queremos, lo que nosotros pensamos. No, Padre, que se haga tu deseo, tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestra salud, Padre. Queremos tu reino, que venga tu reino, Señor, esta mañana, y que tu voluntad santa se haga en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo creo que nosotros cuando vamos a la palabra y nos damos cuenta realmente o tomamos en detalle la instrucción del Señor. El Señor dijo, wow, cuando oren, pidan que venga el reino. Pidan que venga el reino de Dios. Yo he tenido una convicción con relación a eso. He tenido una experiencia que quiero compartir con ustedes. El reino de Dios, como lo define el apóstol Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando la justicia de Dios, cuando la paz de Dios, cuando el gozo de Dios vienen al corazón de un hombre, es transformado. Es transformado. Escúcheme bien, no vuelve a ser el mismo. Es como un día tú estás en la pobreza y de repente entras a un estado de riqueza. Comienzas a disfrutar del dinero, comienzas a disfrutar de los bienes. ¿Querer volver a la pobreza? No creo. No creo que quieras volver a la pobreza. Porque una vez que uno experimenta algo mayor, algo superior, algo más sublime, uno no quiere volver a ese estado de escasez y de necesidad en el cual nosotros estábamos. Eso es cuando una persona experimenta el reino de Dios. Cuando una persona busca el mundo, cuando una persona de pronto, usted de pronto lo ve y nosotros somos testigos de eso, personas que de pronto están en el reino de Dios, están en la iglesia, ¿verdad? De pronto asisten a la iglesia, pero no están en el reino. Porque si estuvieran en el reino, si hubieran degustado el reino, si hubieran experimentado el reino, las delicias del reino de Dios, no quisieran volver. Te lo aseguro. Yo lo experimenté un día. Escúchame bien. Bueno, al igual que todo, he experimentado estar en el mundo, en el pecado, en la maldad, haciendo daño, sufriendo el daño también de la gente. Y cuando vengo a Cristo, Cristo me transforma. Yo experimento el reino, yo degusto el reino de Dios. Y yo me considero a veces como uno de esos espías que fue a la tierra prometida y pudo disfrutar de la tierra prometida. Y luego Dios le dio la misión de volver para que le contaran a los demás las bondades de la tierra prometida y para que de una manera entusiasta animaran a otros. Aquellos que fueron a la tierra prometida y no creyeron en las promesas de Dios, ellos fueron, pero realmente ellos no estaban conectados, no estaban en el Espíritu, no estaban realmente creyendo las promesas de Dios. Entonces yo creo que cuando una persona, cuando experimenta el reino de Dios, ya no quiere volver otra vez atrás, y esa es la idea, ¿no? Esa es la intención. Por eso Jesús dijo, cuando oren, pidan que el reino de Dios venga. Así que cada día no se canse de pedir, no se canse de orar a Dios por el reino. Dígale, Padre, que venga tu reino, que hoy venga tu reino. Y mañana cuando se levante y ore, Padre, que venga tu reino. En la noche cuando esté orando, diga, Padre, que mientras dormimos, que venga tu reino. Y en cada momento, tu reino sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mis hijos. Dame la sabiduría para aprender cómo administrar de acuerdo a los principios del reino de Dios, etc. Usted ame el reino, enamórese del reino. Como dijo cierto predicador, embarácese del reino de Dios.
porque el reino es lo que transforma nuestra vida. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Eso fue lo que Jesús vino a traer cuando Él vino a esta tierra. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que el reino de Dios venga a nuestras vidas, venga a nuestros matrimonios, venga a nuestros hijos, venga a las instituciones públicas y privadas. ¿Usted se imagina cómo serían nuestros municipios, nuestros departamentos, nuestra nación, si en cada una de esas instituciones de gobierno estuviera el reino de Dios? Hubiesen hombres y mujeres que administran de acuerdo a los principios del reino de Dios. ¿Usted se imagina cómo sería esto? Por eso le dejo la inquietud para que oremos por el reino de Dios. Vamos, porque el reino de Dios comienza con nosotros, porque nosotros no podemos de pronto solamente a orar y a decir, sí, Padre, que venga tu reino en esos lugares de gobierno, que venga tu reino a la educación, a la salud, a la política, a la finanza, a la economía. Bueno, el reino de Dios puede venir allá, pero escúchame bien, el reino de Dios llega primero al corazón de las personas. Entonces yo quiero invitarlo para que el reino de Dios venga hoy de una manera más poderosa a la vida suya. Así que vamos a la palabra. En el capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago, recuerde que estamos allí, epístola del apóstol Santiago. Hoy vamos a leer el capítulo 2 y déjeme a manera de introducción hacerle un comentario del capítulo 2. Recuerde que Santiago es el hermano biológico del Señor, después se convierte en un creyente, hermano espiritual, y debido a su fidelidad y a su compromiso, el Señor lo delega como un apóstol, como un líder de la iglesia. Y él asume un papel de liderazgo en la iglesia primitiva. Su preocupación eran los creyentes que estaban en la dispersión, creyentes que estaban en otras ciudades, en otros países, y que de pronto estaban atravesando conflictos, pero estos conflictos no eran persecuciones por su fe o por su vida, no estaban siendo perseguidos ni maltratados, pero sí había una guerra, una lucha que ellos debían librar, y era contra una ideología, contra unos conceptos que se habían metido en la iglesia. Y esa lucha que tenían ellos, o esos enemigos contra los cuales ellos combatían, eran algunas doctrinas, doctrinas que ellos habían aceptado y que estaban engañándoles, porque ellos se proclamaban y se llamaban creyentes, pero resulta que su comportamiento, su manera de hablar, estaba demostrando lo contrario. Estaba demostrando que no eran hijos de Dios, que no eran creyentes, que no estaban vinculados con el reino de Dios. Entonces Santiago quiere ayudar a los creyentes a que ellos puedan tener una perspectiva clara de quién es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es el que dice que es un hijo de Dios. Yo he hablado con personas que me dicen, pastor, todos somos hijos de Dios. Bueno, yo trato de corregir eso y decirle, mira, no todos somos hijos de Dios, todos somos hechura de Dios, ¿sí? Dios nos ha creado, pero realmente para que una persona sea un hijo de Dios, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, que hay que creer en Él y que hay que aceptarlo. Dice la Biblia, a los que creyeron y los que le recibieron, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces son hijos de Dios los que creen en Él y los que le reciben. Entonces recibir a Cristo no solamente hacer una oración de fe. Recibir a Cristo, escúchame, es aceptarlo en nuestro corazón como Señor y Salvador a través del arrepentimiento. Después de arrepentirnos, llegar a la convicción de que nuestros pecados nos llevan hacia la muerte eterna. Luego, cuando nosotros somos conscientes de que por lo que la palabra dice, que la paga del pecado es la muerte, nuestros pecados nos llevan a la condenación eterna, entonces nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos, nos apartamos de ellos y decidimos ahora vivir una vida entregada, una vida comprometida a Dios, amando a Dios y amando a nuestro prójimo como lo dice la Biblia. Tomamos la decisión de vivir una vida consagrada para Cristo, nos congregamos en una iglesia
para que nosotros podamos ser enseñados, instruidos, para que podamos crecer no solamente en el conocimiento, sino también en la relación con otros creyentes, porque esa es la forma en que Dios ha establecido de que usted y yo crezcamos también, no solamente recibiendo el conocimiento de la palabra, sino congregándonos, siendo parte de la iglesia y participando en todas las actividades de la iglesia. Escuche eso. Eso es una evidencia de que una persona pues ha nacido de nuevo, que ha habido un cambio no solamente en su interior, sino que ese cambio se manifiesta y ha tenido un cambio de vida, de actividades inclusive. Entonces Santiago nos habla de eso, de la importancia de que nuestra fe sea expresada por nuestras acciones, Una persona que dice creer en Dios pero que no lo demuestra con sus acciones, Santiago dice, no es así. Aún los demonios dicen que creen, porque los demonios creen en la existencia de Dios y en su poder, pero ellos no son personas, no son seres salvos. ¿Por qué? Porque ellos no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 2? El capítulo 2 nos dice, hay una amonestación que el apóstol hace contra la parcialidad. Los creyentes estaban siendo parciales en la iglesia. Le estaban dando preferencia a los creyentes, a las personas pudientes. Cuando los ricos llegaban a la congregación, los atendían como reyes. Pero cuando venían personas pobres, los miraban con desdén, los miraban con desprecio. Y ese desprecio y ese desdén se manifestaba en la forma en que ellos los trataban. Al rico le daban lugares de honor, los trataban con reverencias, pero a los pobres los trataban de una manera áspera, de una manera despectiva, y les decían que se quedaran allí de pie, ni siquiera les brindaban dónde sentarse. Entonces cuando este tema es abordado por el apóstol Santiago, él dice, están siendo jueces con malas intenciones, con malos pensamientos, y le está diciendo, deben corregir eso, porque en el reino de Dios no se hacen acepciones. No se hacen acepciones. Dios es un Dios que Él no hace acepción de personas. Él acepta a todos. Ahora, leemos en el versículo 13, que es donde yo quiero enfatizar. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, esta es como la conclusión de la exhortación que viene haciendo el apóstol Santiago acerca de la parcialidad que había en la congregación. De esto nosotros podemos aprender dos cosas. Lo primero de ellos es que tratar a las personas con parcialidad es una tentación muchas veces, porque siempre estamos como mirando el beneficio, lo que nosotros podemos recibir de las personas. Si nosotros no podemos recibir nada de una persona, entonces no amerita que le demos un trato especial. Pero si podemos recibir algo de una persona, entonces le damos un trato especial. Si la persona es importante, si la persona tiene dinero, si la persona tiene estatus, si la persona tiene buena ropa, si la persona es famosa, etcétera, etcétera, nosotros le vamos a dar un buen trato. Pero a las personas que no tienen la misma categoría, por decirlo de alguna manera, el mismo estatus, la misma capacidad financiera, etcétera, si no tienen nada que ofrecernos, entonces la tentación es tratarles con desdén. Y eso pasa, por ejemplo, cuando alguien se acerca a usted a pedirle una limosna, a pedirle un poco de dinero para comida o para algo. Entonces, ¿cómo nosotros los miramos a ellos? A veces los miramos con desdén, a veces los miramos que, uy, qué fastidio, ¿verdad? Entonces, Santiago dice, no, debe acabarse la parcialidad. Debemos ser imparciales y darle un trato amable, un trato amoroso, un trato honroso a todas las personas, sin importar quién ellos sean. Si tienen títulos, si no los tienen, si tienen dinero, si no lo tienen, si tienen buena ropa, si no la tienen, etc. Dice Santiago, debemos darle un trato honroso a todos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Y nos dice en el versículo 13, ¿por qué debemos ser así? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Y esta misericordia a la cual se refiere el apóstol aquí, enfatiza en la actitud que tenemos nosotros, no solamente para tratar a las personas, sino también tratar a las personas, recibir a las personas, sino que también involucra, y quiero hablar un poquito acerca de esto, involucra el trato o la actitud en el trato con las personas que han fallado. ¿Cuál es nuestra actitud con las personas que han fallado? No solamente con relación al aceptar y al tratar a las personas por su diferencia de clase social, sino que también esta palabra, versículo 13, aplica a la actitud que tenemos nosotros, que asumimos nosotros para tratar con las faltas de las demás personas. Hay dos maneras, ¿no? O por lo menos hay tres. La primera de ellas es la crueldad, ¿no? A veces somos crueles al tratar con las faltas de las demás personas. Crueles al tratar a las personas que han fallado. Número uno. Número dos, a veces somos indiferentes, que también es otra forma de crueldad. Somos indiferentes a la gente. Y en tercer lugar, como lo dice Santiago, a veces podemos mostrar compasión o a veces podemos mostrar misericordia. ¿Cuál es el objetivo de este mandamiento? Ayudarnos a nosotros a entender que así como usted y yo tratamos a la gente, así Dios nos va a tratar. Que quede claro esto. Así como tú y yo tratamos a la gente, Dios nos va a tratar a nosotros. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Así como tú tratas a la gente, Dios te va a tratar a ti. ¿Qué te parece eso? Hay un texto que quiero leer para terminar. Capítulo 18. Busque la Biblia un momentito, por favor. Capítulo 18 de Mateo, versículo 23. Mateo 18, 23. Mira lo que dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, dijo el Cristo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Téngalo en cuenta, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten compasión, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El siervo de aquel señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, porque no tenía cómo pagar. Le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto debía él? Debía 10,000 talentos. Y este siervo le debía 100 denarios. Un talento eran 100 denarios. Un talento. Y él le debía 10,000 talentos a su señor. Ahora se encontró con un consiervo, un compañero, que le debía una cantidad muy inferior, 100 denarios. Dice, y haciéndolo de él, la idea es que lo apretó por el cuello, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, se resistió. Mira con qué dureza lo trató. Dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, sus compañeros, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Todo lo que debía. ¿Cuánto debía? 10.000 talentos. 10.000 talentos. Pero mira cómo termina el Señor esta palabra. Versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con todos, con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A veces somos muy crueles. Cuando nosotros fallamos, nosotros queremos que sean misericordiosos con nosotros, que sean indulgentes, que nos perdonen, que nos liberen de deudas, que pasen por alto nuestras ofensas, que la gente no tome tan en serio y tan en cuenta nuestras debilidades, nuestros errores. Eso es lo que queremos cuando somos nosotros los que hemos fallado. Pero cuando las demás personas fallan, somos crueles a veces. Crueles, hermano. Tan crueles que le hacemos pagar a la gente sus errores. Les hacemos pagar a la gente sus ofensas. ¿Cómo se los hacemos pagar? Infringiéndole sufrimiento. Infringiéndole sufrimiento. Les damos un trato humillante, un trato despectivo, somos indiferentes. Les insultamos muchas veces. ¿Qué le parece? ¿Cómo se imagina usted si Dios fuese así con nosotros? ¿Dónde quedaríamos nosotros? Ahora, déjeme concluir con esto. La razón por la cual Dios le dice a usted que sea misericordioso con aquellas personas que han faltado contra usted, que no seas duro, que no seas cruel, que perdones, que aceptes, que reconcilies, que des un buen trato. ¿Cuál es la razón por la cual el Padre te está diciendo a ti que seas misericordioso, que seas compasivo con las personas? ¿Cuál es la razón? Porque así vas a ser tratado tú. Así que no podemos quejarnos. No podemos quejarnos, escúchame. No podemos quejarnos de las situaciones que nos han sobrevenido, de las situaciones que nos sobrevendrán. Si nosotros hemos sido crueles con la gente, si no hemos querido perdonar, si hemos hecho acepción de personas, si hemos despreciado a alguien de pronto por sus credos, por su color político, por su diferencia en sus pensamientos, porque piensa diferente a mí, o porque no tiene la misma clase social mía, no se viste igual que yo, no va a mi misma iglesia, etc. Tenemos que tratar a la gente con compasión. Y ese es nuestro reto el día de hoy. Es nuestro reto, mostrar compasión a la gente. Cuando tú muestras compasión a la gente, estás mostrándole a los demás que Dios vive en ti. Muéstrale hoy compasión a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Muéstrale compasión. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto de Dios en esta mañana, para este día? Entonces vamos a orar y dígale: Padre, yo acepto el reto. Perdona lo cruel. Perdóname. Piensa en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge primeramente. Piensa en tu relación con ella, con él. Si ha sido cruel. Y deja que el Espíritu Santo sea el que te muestre. Que no sea yo, no, que sea el Espíritu Santo que te muestre si ha sido cruel. Si ha sido cruel con ese hijo. Le estás dando un trato muy fuerte, le tratas como un adulto siendo un niño. Si estás siendo cruel en el trato con tus vecinos, si estás siendo cruel en el trato con tus trabajadores. A veces nosotros decimos: no, yo no estoy siendo cruel, pero deja que ellos te digan. Pregúntales: ¿he sido cruel en mi trato contigo? ¿He sido cruel en mi trato con ustedes? Porque es que tú y yo no sentimos cuando somos crueles. Quienes sienten nuestra crueldad son las demás personas. Así que en esta mañana, Padre, venimos delante de ti pidiéndote perdón primeramente por lo crueles que somos muchas veces. Perdónanos.
Perdónanos cuando somos crueles con nuestros cónyuges, Señor. Perdónanos por la crueldad con la que tratamos muchas veces a nuestros hijos. Somos implacables a veces con ellos. Perdónanos, Padre, por la crueldad con la que tratamos muchas veces a nuestros vecinos, a nuestros amigos. A aquella persona, Señor, que se acerca a nosotros para pedirnos dinero. Perdónanos a veces, Señor, somos tan crueles con ellos. No queremos imaginar si tú nos trataras así. No existiríamos siquiera. Pero tu palabra nos habla en esta mañana y nos instruye, nos motiva a que seamos compasivos, a que seamos misericordiosos, a que mostremos compasión con el necesitado. Dígale al Padre: yo acepto el reto en este día, Padre. Yo acepto el reto que tú planteas para mí en esta mañana. Sé que para muchos no será fácil. Sé que no será fácil, pero usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Padre, yo oro por todos aquellos que aceptan este reto en este día. Aquellos que disponen su corazón para ir a pedir perdón. Aquellos que disponen su corazón para ir a reconciliarse. Aquellos a quienes el Espíritu Santo les muestran que necesitan ir a reconciliar relaciones que han quebrantado. Te pido que les ayudes, te pido que les fortalezcas y te pido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, que les animes y que el gozo de tu Espíritu esté sobre ellos. Que la paz tuya, Señor, esté sobre ellos en este día. En el nombre de Jesús. Padre, y todas las actividades que hemos de hacer en este día, las encomendamos a ti. Te pedimos, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia, tu favor sobre nosotros, sobre nuestras manos, Padre Celestial, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras relaciones y sobre todo lo que hacemos en este día. Encomendamos todo lo que hemos de hacer en este día para la gloria y la honra de tu santo nombre, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos, mis queridas, y recuerde que el reto de hoy es mostrar compasión, ser compasivos. Nada de crueldad. Dígale al Señor: Padre, yo hoy me resisto. Y cuando la crueldad lo invite a tratar o a hablarlo, a hacerle un gesto a alguien, usted repréndala en el nombre del Señor. Y usted dígase una y otra vez: yo voy a ser compasivo el día de hoy, porque así son los hijos de Dios. Dios le bendiga grandemente, iglesia.